Bienvenidos a Una Hora Más entre libros. Ya sabéis que es como el debate de un libro una hora, el espacio en el que hablamos de los temas que nos sugieren los libros que os hemos contado. Y en este episodio vamos a hablar de educación y del mundo de la docencia. ¿Qué significa educar hoy en día? ¿Cómo afecta la llegada de la inteligencia artificial a las aulas? ¿Podemos permitirnos tanta privatización en la educación? Bueno, muchos escritores han sido grandes profesores o pedagogos. Antonio Machado, Miguel Unamuno, Josefina Aldecoa. Hay obras maravillosas de la literatura universal que se centran en la figura del maestro, en la vocación por enseñar contenidos, pero también por transmitir valores. En un mundo tan convulso y de tantos cambios, ¿cómo podemos preservar una educación pública y de calidad? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan profesorado y alumnado? De muchos de esos temas vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísima ilusión que estés hoy con nosotros. Viviana Collado es escritora y profesora, licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura, en el Instituto Jordi de Sant Jordi, en Valencia. Es autora de Yeguas exhaustas, que, bueno, tuvo mucho éxito, o bastante éxito, del poemario Chispitas de carne, y acaba de publicar Marcelino, que es un novelón sobre el mundo rural. Bueno, hoy vamos a hablar de educación, y yo creo que nosotros el libro esencial y que a mí la verdad es que me ha dejado absolutamente loco es Historia de una maestra. El libro esencial sobre educación, del que hemos hablado en un libro Una hora, es Historia de una maestra, que cuenta la experiencia brutal de, se supone, la madre de Josefina Aldecoa, bueno, en su trasiego por colegios rurales, y luego cuando tiene que elegir una plaza fija, elige una plaza en Guinea Ecuatorial, que es una experiencia alucinante. Y de todo eso vamos a hablar, porque luego termina dando clase en el mundo de la minería, en un pueblo minero, y allí vive la Revolución de Octubre del 34. La verdad es que es un libro absolutamente apasionante, que habla muy a fondo de la educación, en ese momento, y en un momento clave, que es la República, la institución libre de enseñanza, el compromiso, la escuela rural. Bueno, es un libro apasionante. Pero yo, lo primero que te querría preguntar, Viviana, tú que eres profesora y que vives bueno, pues día a día las clases con ahora mismo, es que nos cuentes cómo está la educación ahora mismo. Realmente, ¿cómo es ser profesora y cómo está la educación ahora mismo en un instituto? Bueno, ser profesora ahora mismo es complicado, al menos ser profesora dentro de la educación pública, porque tenemos muchísimas necesidades y muchísimos problemas y pocas herramientas o pocos instrumentos reales para afrontarlas. Precisamente por eso se están dando las huelgas educativas que estamos viviendo, claro, como por ejemplo en Valencia, para reclamar la necesidad de atender a todo eso, ¿no? Porque la escuela pública es la base. Y todas esas dificultades o todas esas asignaturas pendientes que hay ahora mismo en el mundo educativo, por ejemplo, en el mundo rural, ¿qué está pasando? O sea, porque Josefina Aldecoa cuenta, bueno, cómo cuando llega a una escuela rural, aquello, bueno, pues en una de ellas, cuando llega por primera vez, lo que dice es, bueno, o sea, no os podéis sentar en el suelo, con lo que a partir de mañana traeros una silla. Quiero decir, es la mínima expresión. ¿Tú crees que algo de eso también, o que incluso es peor la situación de la educación en la escuela rural? Creo que no es peor, es diferente y tiene sus limitaciones también. En el caso de la escuela rural, lo que está pasando, lo que ha pasado durante muchos años, es que se han ido cerrando esas escuelas y que cada vez quedan menos puntos, que sabemos que trabajan de una manera transversal, aunando dentro del mismo salón a niños y a niñas de diferentes edades, que eso también puede ser muy enriquecedor. Creo que la escuela rural ha desarrollado sus propias estrategias y que son muy potentes. El problema es que cada vez son menos. Claro. Hay un corte que yo querría que escucharas de Historia de una maestra, que a mí me impresionó, porque es la sensación cuando esta profesora llega por primera vez a un colegio y nos cuenta qué es lo que se encuentra. Vamos a escuchar ese corte. Eran unos 30. Me miraban inexpresivos, callados.
En primera fila estaban los pequeños, sentados en el suelo. Detrás, en bancos con pupitres, los medianos. Y al fondo, de pie, los mayores. 30 niños entre 6 y 14 años, indicaba la lista que había encontrado sobre la mesa. Escuela unitaria, mixta. Así rezaba mi destino. Es alucinante, ¿no? Que una de las primeras cosas que ella reclama es, bueno, es que deberíamos tener la escuela por lo menos separada entre los que saben escribir y los que no saben escribir, o por lo menos por grupos. Es decir, ¿cómo te puedes enfrentar a un grupo en el que hay chicos de 14 y de 4 años o de 6? Y no es solo la edad, es el nivel de conocimientos, la procedencia, la alfabetización lingüística. Claro, quizá nos encontramos ahora menos con ese crisol de edades, pero sí nos encontramos con aulas donde tenemos a chavales y a chavalas de múltiples nacionalidades, con diferente grado de adquisición de la lengua, y de repente todos están allí y se supone que tienen que adquirir el mismo currículum, ¿no? Lo cual resulta casi imposible atender a toda esa diversidad. Es alucinante. Sí, yo quería hablar contigo también del tema de los alumnos que han venido de fuera y que a lo mejor tienen incluso problemas todavía de idiomáticos, ¿no? Yo lo podría comparar un poco con otra cosa que cuenta Josefina Aldecoa en Historia de una maestra, que es el tema de las misiones pedagógicas, cuando allí venían por los pueblos misiones encargadas de llevar un poco esa cultura, o de llevar el teatro, o de llevar, que luego lo reflejó también las misiones hasta Lorca en esa época de la República, ¿no? No es comparable, pero sí que es verdad que el reto de tener una clase con muchísimos chavales que no son del país, que no son de la misma cultura, que a lo mejor habría que hacer una especie de misiones pedagógicas y primero enseñarles algunas cosas y luego que entraran en clase. ¿Cómo se vive esa mezcla ahora mismo? Claro, y hablas de las misiones pedagógicas y yo siento que no está tan alejado de nuestra realidad y que en cierto sentido las estamos haciendo constantemente, pero con todo nuestro alumnado. Claro, yo soy profe de lengua y literatura. Una de las cosas que intentamos las profes de lengua y literatura es, por ejemplo, llevarlos al teatro, ¿no? Que tengan esa experiencia del escenario, de la representación. De lo que una se da cuenta a medida que pasan los años es que hay parte de ese alumnado al que si yo no llevo al teatro, quizá no va a ir al teatro. Claro, nunca. Absolutamente. Por múltiples circunstancias, ¿no? Y no solo porque viva a lo mejor en una zona muy apartada donde sea muy difícil. Las grandes ciudades crean sus guetos y sus barrios en los que es muy complicado desplazarse, o sencillamente no se contempla dentro del horizonte o de las expectativas familiares o cotidianas donde ese alumnado se mueve. Entonces, el hecho de decir, si yo no los llevo al teatro, quizá no van, si yo no los acerco a este espacio, quizá no lo experimentan, es de alguna manera ejercer constantemente esas misiones pedagógicas, y eso es importantísimo. Y luego el alumno lo agradece cuando lo haces, ¿no? Quiere decir, ¿tienes ese feedback del alumno o es muy difícil interesar ahora mismo al alumno en temas culturales? En general sí, lo agradece, como todo depende de muchísimas cosas. Y a veces no se agradece en el momento, pero se agradece más adelante, que nos sirve, ¿no? También hablamos mucho de cómo reaccionan los chavales, habría que pensar también en cómo reaccionamos nosotros. Y a veces nosotros también queremos nuestra satisfacción inmediata y una tiene que decir, bueno, cuidado, que quizá esto genera otro lugar, efectivamente, quizá la satisfacción está en otra parte. Pero sí que una tiene la sensación de estamos haciendo algo importante. Y además creo que tenemos que recordárnoslo, ¿no? Estamos haciendo algo importante. Esto merece la pena, esto efectivamente está dejando su rastro. Ahora mismo los alumnos, por ejemplo, un tema como la inteligencia artificial, ¿cómo se negocia, cómo se trabaja con ese peligro, esa ayuda o esa presencia de la inteligencia artificial en las aulas? Claro, el problema es que con algunos temas, como con respecto con la inteligencia artificial, estamos aprendiendo a la vez que nuestro alumnado. Estamos funcionando a la vez y haciendo casi prueba-error.
Hay caminos para los que parece ser que va a ser muy útil, por ejemplo, uno de los que tanto nos quejamos, que es la cuestión burocrática, que la inteligencia artificial no solo ayuda al alumnado, nos ayude a nosotros con parte de ese papeleo que hay que hacer, pero es difícil controlar cómo afecta eso a las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A lo que sí nos obliga esa mucha más presencialidad, mucha más corporalidad, mucho más trabajo en el aula, ¿no? Claro. No vamos a derivar esto para otro espacio, para la casa, sino que vamos a hacerlo aquí para que podamos gestionar e intervenir. Es un poco como que el profesor tiene que asumir que toda la parte que hay muchísima parte que ellos la van a recibir o la tienen en la inteligencia artificial. Ya no hay que contarles, con lo que a lo mejor hay que subir un escalón más, ¿no? Hay que explicar o contar las cosas a lo mejor desde otro punto, asumiendo que ellos ya van a recibir en la inteligencia artificial, pues yo me acuerdo de las famosas biografías, ¿no? que todo eso ellos ya lo tienen y que hay que contarlo desde otro lado, ¿o qué? Claro, tú ahora haces tu explicación o haces tu lección, pero ellos luego van a llegar a casa y le van a decir a la IA, explícame a Aristóteles. Claro. Y eso probablemente es lo que van a escuchar y con lo que se van a quedar. Entonces eso hay que contemplarlo de alguna manera. Lo que estamos viendo es cómo se puede integrar. Hay profesorado, por ejemplo, desde mi ámbito, que es el de la lengua y la literatura, ¿no? De la escritura, que es algo en las áreas lingüísticas que nos preocupa muchísimo. Bueno, pues hay profesorado que lo que está haciendo precisamente es mandar tareas que incluyan a la inteligencia artificial. Y la intervención del alumnado consiste en corregir a la inteligencia artificial, ¿no? Yo te doy unos ítems para que busques una información, elabores un trabajo con esa IA y luego juntos vamos a ver en qué se ha equivocado, ¿no? O cómo se redirige, o qué es lo que pasa ahí. Pero no sabemos hasta qué punto es el camino adecuado, ¿no? Estamos en ese juego de prueba y error, a ver qué es lo que ocurre. Y luego otra de las cosas que a mí me ha hecho pensar lo que dices de la presencialidad, es un poco todos esos supuestos educativos de lo que era la institución libre de enseñanza. Hay que salir al campo, hay que aprender sobre la marcha, hay que hacer trabajos directamente en clase, ¿no? Todo eso, en el fondo, entronca con la institución libre de enseñanza, ¿o no? Efectivamente, todo el aprendizaje basado en proyectos, que es probablemente lo que se ha estado en los últimos años incorporando a casi todos los centros educativos, conecta mucho con eso, ¿no? Con esa idea de la materialidad, de la experimentación, de los diferentes pasos con los que vamos construyendo ese conocimiento y que nos ayudan a aprender la realidad de otra manera. Así que en realidad somos bebedores de eso completamente, o al menos deberíamos serlo. Deberíamos serlo. Bueno, ahora vamos a hablar en un rato de la figura la figura del profesor o la figura del maestro, pero yo quiero que para cerrar un poco esta primera parte nos cuentes por qué es tan necesario apoyar la escuela pública frente a la escuela privada. Bueno, porque sin ella estamos perdidos, ¿no? Para empezar, porque si no apoyamos a la escuela pública vamos a dejar fuera a una cantidad de nuestra población tan grande que es que vamos a caminar cojos, ¿no? Como sociedad. Va a haber algo que no va a estar engrasado, que no va a funcionar. Tenemos que conseguir que la escuela pública sea nuestra primera opción, porque sea efectivamente una opción válida, enriquecedora, porque nos ayude a ejercer como ciudadanos de una manera libre. Es absolutamente imprescindible, y más en estos tiempos donde la privatización asoma y nos está echando el aliento en la nuca en todos los sectores. Lo estamos viendo de una manera muy exagerada en el sector universitario. Casi cada día se están abriendo centros privados, pero está cada vez yendo más abajo y estamos encontrando que desde auténticos centros de adiestramiento casi de niños y de niñas se están privatizando. Es muy preocupante eso. Y luego la brecha que significa eso en cuanto a lo que cuestan o lo que empiezan a costar. El otro día veía una noticia que decía que había cada vez más centros en Madrid por encima de 20.000 euros al año, ¿no? Lo que es la brecha y lo que hace que muchísima gente se vaya a quedar fuera de ese tema. Bueno, yo quiero presentarte para seguir hablando de educación a Laura Martínez, que siempre nos acompaña para traernos un poco a la tierra, para traernos un poco... ¿Qué tal, Laura? Hola, Viviana. Que nosotros hablamos siempre de clásicos y hablamos de los libros que hemos contado en un libro en una hora, pero Laura nos trae todo el resto de cosas, el mundo
más actual, ¿no? Hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de todo lo que se está hablando ahora, y en el tema de educación hay muchísimas cosas, ¿no? Es probablemente uno de los géneros que más se ha, bueno, uno de los temas, perdón, que más se ha cultivado a nivel audiovisual, por supuesto en la literatura lo estamos viendo, y a mí personalmente es un tema que me apasiona, me gustan muchísimo las historias de profesores, es un tema que me gusta mucho, y claro, estáis hablando de Josefina Aldecoa, de historia de una maestra, todo está ambientado en la Segunda República, antes del estallido justo de la Guerra Civil, y bueno, al final hay películas también en España que nos han hablado de esta realidad, ¿no? Y muchas de ellas han sido muy famosas. Sin duda, yo tengo que hablar hoy de La lengua de las mariposas, que está inspirada en un relato de Manuel Rivas, maravilloso también. Sí. Esta película con Fernando Fernán Gómez, se me había ido, maravillosa, ¿no? O sea, para mí es una de sus mejores interpretaciones. Y justo todo esto que estamos comentando de la institución libre de enseñanza, de todos estos métodos pedagógicos, se ve perfectamente en esta película. A mí hay una cosa que me gusta un montón, que es, bueno, todo ese contacto con la naturaleza, con Moncho, con el protagonista. Que de ahí viene el título de La lengua de las mariposas, como les explica sobre la marcha. Sí, y hace no mucho, hace un par de años, se estrenó otra película, que no sé si la viste, y se llamaba El maestro que prometió el mar, que es fantástica. También en esta película además hay como una especie de espejo, porque tenemos una primera realidad, de que es la nieta del protagonista de esta historia, que quiere reconstruir una historia familiar, como recuperar ese legado, y luego por otra parte también toca mucho, ¿no?, la memoria histórica, sin duda, y luego nos volvemos a 1935, justo antes del estallido de la Guerra Civil, en un pueblecito de Burgos, donde un maestro republicano que lo que quiere es instruirle a sus alumnos, bueno, métodos también pedagógicos muy avanzados para el momento. Y son dos películas que verdaderamente se compaginan muy bien. Y dialogan muy bien. Dialogan muy bien. Pues es que esas dos pelis dialogan maravillosamente con Historia de una maestra. Yo cuando vi El maestro que prometió el mar, cuando él entra en ese aula que realmente está llena de polvo, y cómo él empieza a ordenar esa escuela, dónde se sientan, cómo empieza a convencer a los padres para que los niños vayan a clase, realmente eso lo cuenta maravillosamente también Josefina Aldecoa en Historia de una maestra, y cuenta, claro, también ella cuenta una cosa que a mí me dejó muy sorprendido, que es que, claro, cuando llega a una de las escuelas y dice, bueno, con estos niños a ver qué hago, dice, bueno, en cuanto empieza la vendimia va a haber muchos menos, porque muchos de los niños se van a trabajar, y eso lo cuenta también El maestro que prometió el mar, que hay uno de los niños que por supuesto no quiere que se integre en las actividades, porque lo que tiene que hacer es trabajar como su padre haciendo quesos, ¿no? También es verdad que justo estamos hablando de tres modelos en el que los profesores son, bueno, encarnan esta figura un poco idealista, ¿no? De un profesor maravilloso que va a intentar promover los mejores valores dentro de estos alumnos, pero hay veces que hay profesores que quizá en el audiovisual o en la ficción que no han tenido tanto ese papel, pero sin embargo son súper influyentes para los alumnos, y yo creo que si estamos hablando de educación, tenemos que hablar de cine francés, ¿no? Sé que luego vamos a abordarlo desde otros puntos de vista, pero a mí se me ocurre, una de mis películas favoritas de estos temas es La clase, de Logan Cantet, Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2008, y aquí es una película, bueno, está basada en un libro que se llama Entre muros, que es la propia historia de este docente y su relación en un aula en la cual, bueno, pues vienen niños de Francia, es un pueblo pequeño en Francia, de diferentes clases sociales, de diferente raza, de diferente condición, cada uno con su mochila emocional, que es muy distinta, y es un instituto conflictivo. Entonces, bueno, él persevera cada año por intentar inculcarle, por supuesto, lo mejor a estos chavales, pero es que lo hace desde un punto de vista en el cual me gusta mucho el enfoque, porque él entra en una especie de dialéctica verbal con ellos, incluso hay como pequeñas discusiones efectivamente, pero también lo que hace es igualar de alguna forma a esos chavales a la figura del maestro, porque es como, yo os voy a tratar al igual que os estáis tratando entre vosotros. Es verdad que hay conflictos en el aula, son temas complejos, ¿no? Pero es que el director contaba en una entrevista que dejemos un poco también de tratar a los adolescentes y a los chavales como idiotas, ¿no? Que él decía, yo a su edad era mucho peor de lo que son muchos de ellos. Pero Viviana, esto también pasará, que hay profesores que yo estoy seguro de que están súper motivados y demás, pero también habrá profesores que están súper quemados y que es difícil salir de esa ¿no? de ese círculo también de negatividad, ¿no? Por falta de medios, adolescentes conflictivos. Fíjate, solo por retomar una cosita que acabas de decir, cuando has hablado, ¿no?, en el libro de los chavales que de repente a lo mejor no pueden ir a clase porque se tenían que ir a la vendimia, porque tenían que ir a trabajar, son realidades que pensamos que están lejísimos y no. Y las seguimos teniendo en las aulas. Quiero decir, yo tengo, por ejemplo, muchas alumnas que quizá tienen que salir antes porque tienen que recoger a algún hermano pequeño, porque las familias no pueden hacerse cargo, mucho alumnado que de repente mañana no puedo venir porque tengo que acompañar
acompañar a mis padres a arreglar unos papeles en el consulado porque yo soy la pieza que se comunica bien dentro de la familia y entonces tengo que acompañarlos o tengo que ayudar a mi padre dentro de esta tarea. Es decir, que eso que parece o no, que proyectamos a una realidad muy lejana, lo seguimos teniendo y condiciona la materialidad de las clases a un nivel altísimo, ¿no? Y ahora sí reengancho con lo de los profesores que decías. Probablemente es cierto, o se ha dicho siempre lo de que el profesorado es una de las profesiones más vocacionales que hay. Y quizás sí, pero no tanto, y tampoco está mal, ¿no? Porque no solo de... no solo de vocación hay que vivir, se puede vivir y precisamente la vocación al enfrentarse a esas realidades se puede agotar. Hay muchísimo profesor agotado, es algo que se ha dicho siempre, pero es verdad que tenemos un nivel, por ejemplo, de depresiones, de problemas dentro del profesorado muy alto, igual que lo tenemos dentro del alumnado. Tenemos un alumnado con mucho daño, ¿no? Con muchos problemas que tienen que ver precisamente con toda esa salud mental. Claro, ¿qué es lo que genera ese malestar y genera esas reacciones? No tiene que ver con las reacciones del alumnado, ¿no? Tiene que ver con las condiciones, que lo rodean. Claro, si no disponemos de nada de eso, si estamos absorbiendo toda esa mochila de esa chavalada que tenemos ahí, pero no podemos reaccionar a ello, si yo no tengo medios para conseguir que este chaval se me quede en el aula, claro, ahí es donde uno empieza a sufrir de verdad, efectivamente. Que eso pasa en la clase que nos estabas contando, pero bueno, él lo que intenta también es luchar e integrarse al máximo posible. Y de hecho, él sabe de alguna forma que para estos chavales el sistema ha fracasado. No es culpa de los chavales, es culpa del sistema que no los ha integrado y de una serie de condiciones. Pero él, a pesar de eso, bueno, sigue perseverando. Y ahora que te tenemos aquí, esto que comentaba este director, Logan Cantet, de que a veces miramos con esa superioridad moral un poco a los jóvenes, a los chavales, ¿tú crees que sigue muy presente en el profesorado? En una parte del profesorado sí, es cierto que hay como una inercia, ¿no?, a establecer determinadas dinámicas. De todas maneras, si comparamos la educación española con la de otros países, yo me atrevería a decir que somos el profesorado que más mira a los ojos directamente a nuestro alumnado, ¿eh? Creo que tenemos en ese sentido una educación muy horizontal, muy llana a nivel comunicativa, con muchos menos protocolos, con mucho menos distanciamiento, mucho más cercana. Creo que en ese sentido sí funciona. Ahora, cierta condescendencia la hay, ¿no? Y se observa, por ejemplo, cuando se habla muchas veces ahora, ¿no?, de ciertas tendencias dentro del alumnado, dentro de la juventud, comportamientos, podríamos decir, que van hacia el pasado y todo ese tipo de ideologías y de mentalidades. Creo que ahí sí pecamos muchas veces de condescendientes, ¿no? Tenemos cierta mirada como superior y es como, pues igual hay que ponernos al mismo nivel, mirarles a la cara y decir, ¿y por qué estás pensando esto, no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene? No rápidamente como alejarse y decir lo que estás diciendo es una tontería, ¿no? O esto lo dices porque no sabes o porque no conoces, sino colocarse en otro lado. Probablemente ese sea el punto ciego, yo creo, de la educación actual. Mira, hay un fragmento de Historia de una maestra en la que el marido de la protagonista le dice, que es profesor como ella, le dice, no sé si nosotros llegaremos a verlo, pero habrá que intentarlo todo si queremos que nuestros hijos lleguen a ser un día libres y educados, como los niños de Francia o Inglaterra. Es verdad que está un poco ese concepto de que la educación en España ha estado siempre un poco por debajo, pero ahora no es tan así, ¿no? Yo creo que eso forma parte del autoodio que siempre hemos tenido, ¿no? De esa autopercepción que nos hace pensar que siempre lo nuestro es peor. Es un sistema educativo, por supuesto, que tiene muchísimas carencias, pero a nivel de lo que tiene que ver con el trato con el alumnado, insisto, creo que es uno de los más cercanos, de los más comunicativos, ¿no? Sin toda esa serie de protocolos o de escalones que nos hacen mirarlo desde otro lado. Que quizá a algunas personas les parezca correcto y querrían que recuperáramos, ¿eh? Pero creo que no estamos en ese punto. Hay un libro que nosotros hemos hecho en un libro Una Hora que se llama Adiós, señor Chips, que hubo una famosa peli que fue casi un musical, que es una adaptación del libro, porque realmente tiene muy poco que ver con el libro, pero cuenta la experiencia precisamente de un profesor en el típico college, en el típico colegio inglés de toda la vida, ese sitio donde el profesor vive allí, tiene su habitación y se pasa toda la vida, ¿no? Y es la historia de este profesor desde que entra por primera vez en clase hasta que muere realmente, y todo el trayecto, ¿no? Y
y ves, claro, esa educación tan antigua, porque es muy, bueno, es muy bonito el colegio inglés, sus ritos, todas sus... Pero en el fondo, claro, es que es de otro siglo totalmente, ¿no? O sea, es una educación que ya no existe, ¿no? Exactamente. Estamos en otro punto, ¿no? Y precisamente el alumnado lo que hace es darnos calle, ¿no? Esta frase, te falta calle, profe, te falta calle. Pues ahí estamos, ¿no? Precisamente, en hacer ese trabajo de conexión con lo real y de cable a tierra. Y yo creo que eso es positivo, ¿eh? Sí. Creo que esa otra forma de tratar y ese otro lugar creo que es necesario, que sin él no tiene sentido. Acabas de mencionar Adiós Mr. Chips y yo me he acordado automáticamente del Club de los Poetas Muertos. O sea, yo soy fan total de ese O Capitán, mi capitán, yo soy fan, me declaro. No, pero es verdad que, bueno, seguimos un poco con esa idea. Al final el cine sí que es verdad que se ha fijado mucho en ese tipo de profesorado muy idealista, ¿no? O sea, a mí igual me falta o me gustaría ver también, pues lo que tú decías, ¿por qué no puede ser también frente a toda esta vocación, que por supuesto está genial y es maravilloso verlo, pero también el trabajo real de un docente en un instituto, ¿no? Cómo de alguna forma, bueno, puede llegar a ser también un trabajo a veces incluso más mecánico, que no hay algún profesor que quizá no se siente tan apasionado por la idea de encerrarse 7 horas y soltarle la chapa a unos alumnos, ¿no? Que también es legítimo, no tiene por qué ser un aficionado a ello. Pero luego creo que también en España ha habido series incluso que se han centrado en problemas un poco más reales. Me gustaba mucho lo que comentabas de que aquí en España crees que la educación mira directamente a los ojos al alumnado, y hubo una serie que aquí fue un fenómeno que fue Merlí. Además tiene también tiene la valía de haber sido una serie en catalán, que triunfó muchísimo en la TV3, luego circuló por plataformas y demás, pero es una serie que, bueno, es un profesor de filosofía que al final es muy poco ortodoxo, su forma de enseñar es peculiar, genera también un vínculo muy bonito con los alumnos a través de sus lecciones, porque él te puede estar hablando perfectamente de los peripatéticos, de Nietzsche, de lo que sea, pero luego también son todas las vivencias de estos chavales. Y hay una cosa que me acordaba que tiene mucho que ver con La lengua de las mariposas. No sé si os acordáis que Moncho, en La lengua de las mariposas, él tiene miedo a salir de casa, y entonces va don Gregorio, el maestro, a intentarlo, a ayudarle, ¿no?, a salir de casa. Y, por ejemplo, en Merlí, el profesor, el protagonista, también tiene un alumno que sufre fobia social. Entonces él intenta rescatarlo también de casa. De hecho, es muy curioso porque sale de ese episodio contándole el mito de la caverna de Platón, justo a un chaval que tiene fobia social, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas que dialogan, y es esa empatía, es esa capacidad que tiene un docente frente a, bueno, el idealismo, se puede decorar como sea, pero de mirar a los ojos a este chaval, tiene un problema y voy a intentar ayudarle. Y a mí creo que también son, bueno, no es tanto igual el conocimiento que le estás trasladando con la materia, sino la vivencia personal que ese niño se lleva gracias a eso. Efectivamente, yo creo que lo más valioso que hace un profesor o una profesora es poner el cuerpo, es poner la vida, ¿no? Lo que sí creo es que es imposible disociarse completamente, y que ese contacto directo, diario, cotidiano, hace que tengamos que poner en el centro la emoción, y que la emoción sea precisamente un instrumento de aprendizaje dentro de todos esos procesos. Hablabais de idealismo, quizá yo no me gusta tanto la palabra idealismo, pero sí que creo en la capacidad de emocionar en el aula, ¿no? Claro. Sí que creo que esa tiene que ser como la estrategia, sí que creo que hay que poner la vida, y que el gran problema del sistema desde siempre ha sido precisamente priorizar en muchas ocasiones los conocimientos antes que esa experiencia de la vida. Claro. El profesor que a mí me inoculó el veneno de la literatura era un tipo que se llamaba Gerardo Velázquez Cueto, y este tipo hacía una cosa maravillosa, que es que empezaba sus clases muchas veces, no todos los días, traía un cassette y ponía voces de autores. Yo qué sé, pues escuchamos la voz de Juan Ramón Jiménez, escuchamos la voz de Luis Rosales, escuchamos a muchísimos poetas, nos ponía un poema narrado por uno de un poeta, y yo es una experiencia que recuerdo y pienso hasta qué punto eso ha tenido la influencia. Yo al final, con el audio, con la radio, con la sensación de la literatura que entra por los oídos, ¿no? Y lo pienso, bueno, yo tenía 16 años y sin embargo, bueno, pues eso ha quedado ahí, ¿no? Gerardo Velázquez Cueto. Eso ocurre, la emoción. Y luego era un tío durísimo, porque era un tío muy duro, era el catedrático más joven de España, era un tío muy duro, pero sin embargo, esa emoción de traer un cassette y de poner una voz,
bueno, pues de repente también era un método muy diferente, ¿no? Probablemente para la época. Sí. Absolutamente. Y eso tiene que ver, yo creo, con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, ¿no? Al final, inventarse algo que te traiga de alguna forma la lengua o la literatura, ¿no? a un lugar nuevo totalmente, ¿no? Hacer que acontezca. Si es que una clase tiene algo precisamente de ritual, de invocar, de hacer que eso esté pasando, que nos pase por el cuerpo, de recuperar el temblor, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Sí. Y yo luego quería hablar antes de que Laura nos siga contando series, de 2 libros que hemos hecho en un libro en ahora. Bueno, Stoner, que a mí me parece la novela perfecta, me parece una novela maravillosa y que cuenta la vida de un profesor. Pero, sin embargo, esta es la vida de un profesor gris. Es un profesor sin, bueno, pues esa épica, y sin esa épica y sin esas cosas en clase que seguramente harán recordar a sus alumnos que era su profesor. Pero, sin embargo, lo cuenta desde la vocación del profesor, desde el descubrimiento apasionante, cuando él, por primera vez, un tipo que entra en la universidad porque sus padres son granjeros en la América profunda y que entra allí a la universidad para estudiar una especie de ingeniería agrónomo, ¿no? para poder gestionar su finca, y que un día, leyendo un soneto de Shakespeare, descubre esa pasión por la literatura. Entonces cuenta maravillosamente su pasión por los libros. Y me encanta también que este libro refleje la historia de un profesor, en el fondo gris, que tenga una vida gris, pero que lo que cuente sea su propia pasión, su mundo interior, ¿no? Respecto a dar clase y respecto a lo que para él es la literatura, ¿no? Incluso yo diría que nos hacen falta libros y series y productos artísticos que hablen precisamente de esos malestares del profesorado, de esa vulnerabilidad. Hay una experiencia que está muy poco trabajada a nivel artístico, que es esa sensación de exposición continua, ¿no? Que tiene alguien que cada día entra en un aula y tú llegas allí y además estás 2 minutos y esa gente que te está viendo cada día sabe perfectamente si tú has dormido bien, si no, si has discutido con tu marido, con tu mujer, si te ha pasado cualquier cosa antes de que tú digas buenos días, ¿no? Es decir, que hay una especie de exposición constante y de sensación de vitrina, y qué es lo que genera, ¿no? Y es estar comparándose todo el tiempo con esa realidad cambiante. Entonces creo que es muy interesante precisamente toda esa idea de los profesores imperfectos, que lo somos todos, de la vulnerabilidad, de la exposición, de qué es lo que nos genera. Creo que eso es un filón interesantísimo. Y luego es verdad que ahora mismo hay un modelo, o sea, el adolescente actual, bueno, pues también es un tipo mucho más conflictivo y con muchísimos más problemas de lo que seguramente era antes. No lo sé, si a lo mejor esto que estoy diciendo es arriesgado, pero ahora mismo, bueno, también el adolescente, que es un tipo súper informado, con su teléfono móvil, no sé, es a lo mejor un personaje complejo también a la hora de entrar en clase y enfrentarte a 40 de ellos. Por supuesto, yo no diría que es más conflictivo, ¿eh? Lo que sí creo es que esos perfiles más conflictivos caían antes. Entonces no nos llegaban a determinados niveles, no estaban en el aula, dejaban el curso académico, se iban a trabajar, se iban a hacer otras actividades, y ahora los mantenemos, lo cual es un éxito del sistema educativo. Los mantenemos dentro. Al mantenernos dentro y incorporarlos, claro, nos vemos con nuevas realidades y con otros posicionamientos. Pero vamos, no creo que en sí mismo la juventud sea más conflictiva ni esté en otro punto. Otro de los mitos que hay, ¿no? Que la juventud ahora mismo y que están peor preparados, ¿no? Y que tiene algo de edadismo, todo eso y tal. Sí, ¿no? ¿Tú crees que desmiéntelo? No, es que es evidente. Por ejemplo, hay algo que yo batallo mucho, ¿no? Claro, como soy la profe de lengua, la cuestión de la juventud lee menos ahora. Que eso y yo siempre pienso, ¿y qué compañeros de clase tenías tú? Porque desde luego mis compañeros de instituto en el patio no estaban hablando de Dostoyevsky. Quiero decir, no leían ningún libro que no fuera el obligatorio, y el obligatorio, si se lo podían quitar de en medio leyendo el primer y el último capítulo, ya estaba, ¿no? Es decir, claro, que hubiera determinadas personas, ¿no?, que a lo mejor sí entraran y que destacaran, no significa que la mayoría leyeran. Al revés, yo creo que ahora se lee más, de una manera mucho más activa, de una manera mucho más participativa.
No lo digo yo, además lo dicen los índices de lectura. Que sí. Y ahora yo creo que los chavales, la gente joven lee un tipo de literatura que, bueno, pues que a lo mejor, yo creo que hay que leer de todo, y leen fantasía o leen lo que les guste que estén leyendo, pero leen libros de 500 páginas. Efectivamente. Cosa que a mí, vamos... Quiero decir, una de las miles de tendencias que hay ahora, el romantasy, ¿no? Por ejemplo, que lo llaman con sus buenos libros bien extensos, con hábitos de lectura. Podemos entrar luego, ¿no?, a hablar de cómo es esa literatura, pero como poco exige un hábito, una disciplina lectora, un mundo interior, unas conexiones que son maravillosas y además que promueven mucho la escritura, porque gran parte de esta gente joven que es lectora es escritora. Hombre, es que gracias a las nuevas tecnologías y a muchísimas redes sociales se han creado cada vez más espacios en Internet, cada vez más foros, más blogs, como era más igual hace 10, 15 años, que permiten a los chavales contar un montón de historias. Y quizás no son los géneros que a mucha gente le apelan o le interesan, pero yo me acuerdo del fenómeno de Wattpad, que fue, o sea, catapultó a muchísimos autores actuales. Y vas a la feria del libro y hay ciertos autores que tienen colas de adolescentes y de chavales leyendo. Bueno, cuéntanos más cosas. Pues creo más que series, me ha gustado más mucho. Sí, vamos a hablar de una película que quizá no conozcáis porque no pasó por el circuito comercial más famoso desde hace 3 o 4 años, y me ha interesado mucho porque a raíz de esta conversación tú le preguntabas a Viviana si de alguna forma los jóvenes de ahora tienen más problemas, ¿no? Entonces hay un tema que es el bullying, ¿no? El acoso escolar siempre ha estado presente de alguna forma. Lo que pasa es que ahora tenemos un nombre y una etiqueta para identificarlo y para tener más señales y estar más alerta. Pero bueno, lleva ahí mucho tiempo y quizás ahora el cine se está centrando mucho más en este tipo de problemáticas. Y es muy interesante porque, claro, estamos hablando de lo que pasa en las aulas, pero ¿qué pasa en el instituto, en el colegio, pero fuera de las aulas? ¿Qué pasa en un patio de recreo, ¿no? O sea, entonces, esta película se llama Un pequeño mundo. Además, me gusta recomendarla porque siempre ahora estamos cansados de metrajes larguísimos. Esta película son 70 minutos, o sea que maravillosa para ver, ¿no? Y es un mensaje precioso, ¿no? Porque al final, bueno, es una historia dura, complicada, son 2 hermanos, uno de ellos sufre bullying y lo que hace la directora es colocar la cámara a la altura de un testigo, no de una víctima. Este testigo además es la hermana del protagonista, que es la que presencia cómo ese niño vive esas situaciones tan complicadas y tan hostiles. Me parece muy interesante porque creo que ya no solo en las aulas, sino que en los patios de un colegio se puede ver, es un microcosmos de lo que pasa en la sociedad, de las jerarquías, de las dinámicas de poder. Todo eso reflejado además en niños, bueno, en este caso son muy pequeños, o sea, que no tienen las herramientas para defenderse. Y luego la complicidad de, en algunos casos, familias, profesorado. Creo que es un tema que no sé muy bien ahora mismo los docentes cómo gestionáis, cómo os enfocáis a esta problemática. Con el acoso ocurre algo semejante y yo creo que las aulas, nuestras aulas, por ejemplo, de las que nosotros participamos, eran aulas mucho más violentas y mucho más agresivas, donde había muchísimo más acoso y muchísima más discriminación. Creo precisamente que esa realidad cambiante y tan diversificada ha hecho que eso se vaya moviendo. Lo que pasa es que ahora tenemos etiquetas, tenemos protocolos, tenemos actuaciones, tenemos también familias que señalan más y más rápido, por tanto son visibles. Pero yo insisto en que el ambiente en las aulas es mucho mejor ahora de lo que lo era hace unos años. Hay marcos jurídicos que ayudan o propician prohibirlos y hay centros en diferentes territorios donde lo hacen. Pero aún así, en cuanto cruzas una verja, eso está funcionando y esas dinámicas van ahí, y ahí es precisamente donde pasan las cosas más importantes o por lo menos las que más nos angustian. ¿Qué es lo que ocurre? Que existen protocolos, pero esos protocolos requieren tanta burocracia. Cuando hablamos del profesorado muchas veces del exceso de burocracia, creo que el del acoso es uno de los casos más flagrantes. Cada vez, cuando tú abres un protocolo de acoso a un alumno, cada interacción, por ejemplo, que haces con ese alumno en concreto, tiene que estar documentada en un informe que has tardado más en elaborar el informe de la interacción que en la charla con ese chico, con esa chica, con el que se supone que tienes que estar en contacto directo. De manera que esos protocolos son tan espesos, son tan densos y están tan burocratizados que están más pensados para proteger al sistema, para que si algo ocurra y un papel que diga, pero exacto, se tenía constancia de esto, se estaba hablando con este alumnado, que
poder ayudar. Además, los departamentos de orientación necesitan más recursos, necesitan más personal. Al final son los recursos, institutos, está claro. Claro. Sí. Una de las series de la temporada pasada que fue Adolescencia. Es una serie en Netflix británica maravillosa. Y es que precisamente si estamos hablando de bullying es que, bueno, un poco lo que comentas, cómo nace todo en redes sociales y cómo además ahí ni el profesor ni muchas veces los padres tienen control de lo que sucede dentro de una pantalla. Que lo que cuentan en Adolescencia es que ni lo sospechan. No es que no lo sepan, es que no lo sospechan. Pero esto que es lo es la malo mayoría también de la realidad, quiero decir, como la serie más antigua de adolescentes, ¿no? Donde vemos al malote que uno lo ve venir, ¿no? Y que además luego lo va a justificar con una cuestión familiar. Eso no es real. Claro. La mayoría de los casos más graves que vivimos son chicos, son chicas que tú dices, pero si este muchacho es un encanto, ¿no? Si es que nadie podría, y que incluso a lo mejor cuando se hace una intervención de algún tipo, lo digo porque estoy pensando en casos, obviamente no tan graves como el de adolescencia, pero en cosas donde hay que hacer intervenciones serias. Y luego ves a ese chaval llorar amargamente, como un niño pequeño, como una especie de disociación de quién es esa persona a través de este mundo digital y quién es esa persona que yo tengo aquí delante y que de repente se vuelve un niño otra vez y en el que nadie sospecha nada. Ese es el punto ciego quizá más complicado de abordar. Bueno, yo creo que la madre de todos los bullying es El Señor de las Moscas, de William Golding, que es un libro alucinante, hipnótico, terrible, pero muy, muy profundo sobre lo que ocurre con un grupo de chavales que vienen de un colegio inglés, un colegio de élite, que tiene un accidente de aviación y que caen en una isla y durante un periodo de tiempo están solos. Vamos a escuchar un corte de una cosa que sucede en un momento de la novela y ahora comentamos porque tiene mucha amiga el Señor de las Moscas. Junto a la laguna, su espigado cuerpo sostenía una máscara que atrajo hacia sí las miradas de los otros y les atemorizó. Empezó a danzar y su risa se convirtió en gruñidos sedientos de sangre. Brincó hacia Bill y la máscara apareció como algo con vida propia, tras la cual se escondía Jack, liberado de vergüenza y responsabilidad. Aquel rostro rojo, blanco y negro saltó en el aire y bailó hacia Bill, el cual se enderezó de un salto, riendo, pero de repente enmudeció y se alejó tropezando entre los matorrales. Es alucinante porque este chaval de repente, claro, se pinta, de repente se hace un guerrero, ¿no? Y hay una máscara que le oculta frente a los demás, ¿no? Pero al final lo que pasa en este libro es que cada uno de ellos saca un poco la parte más salvaje que lleva dentro, pero hay una interpretación que es la que yo quiero compartir con vosotras y que me digáis qué os parece, que es que lo que dicen es que la novela de William Golding lo que plantea es lo que harían los chavales en una isla atendiendo a lo que han aprendido. Quiero decir, ellos no responden de repente como porque son salvajes, sino no, porque les han enseñado esos códigos en el colegio. El código de la jerarquía, el código de que el jefe puede maltratar a los que están abajo, el código de que la autoridad se impone por la fuerza y que todos esos códigos son los que al final funcionan, bueno, pues con los chavales descontrolados en una isla, ¿no? ¿Qué os parece? Claro, es que están recibiendo patrones todo el tiempo. Claro. No solo de la escuela, sino de la sociedad. Muchas veces se habla de los chavales como la avanzadilla, pero ellos en realidad lo que hacen es reproducir, es el síntoma de lo que está ocurriendo. Entonces, efectivamente, hay comportamientos que emergen o que nos encontramos en las aulas que pensamos, ¿de dónde viene esto? Claro. Viene de eso que están claro. recibiendo todo el tiempo. Por ejemplo, en el tratamiento que tienen con el profesorado, esto que se habla tanto, ¿no? Esta supuesta pérdida de respeto, muchas veces con respecto al profesorado, que es real, que eso también está ahí. Pero claro, ellos no hacen más que reproducir cómo nos trata la sociedad, ¿no? Es decir, para un alumno promedio ahora, un profesor es, pero qué infeliz, ¿no? Y por 4 duros que está ganando, está aquí aguantándonos a nosotros, ¿no? Es de alguna manera la experiencia como del fracaso social, porque están recibiendo ese discurso. Claro. Y eso de alguna manera les da ese poder y les da a veces ese tono de agresividad, ¿no? Que hay que intentar limar. Pero claro, son patrones que están recibiendo constantemente y que van más allá de la escuela. Y esto es al final un silogismo, pero claro, la educación sirve también
para quitar esos patrones, y al final siempre se dice lo mismo, más educación, porque cuanto más educada sea la sociedad, bueno, pues menos problemas va a haber de todo tipo, de violencia, de acoso y de todo. La educación es la salvación. Efectivamente, lo que pasa es que hay que trabajar sobre la propia educación, ¿no? Porque también dentro de la educación repetimos patrones. Es probable que ese alumnado esté viendo que sus profes mujeres llegan más veces tarde a clase o se van antes porque tienen que recoger, por ejemplo, a sus hijos de la guardería más que los compañeros varones. O quizás están viendo que dentro de las directivas sigue habiendo un número mayor de hombres que de mujeres. Es decir, incluso dentro de la institución, con toda la buena intención del mundo, estamos reproduciendo determinados patrones que ellos están absorbiendo. Incluso nosotros mismos con nuestro discurso a veces nos boicoteamos un poco, ¿no? Cuando estamos preparándolos o ayudándoles a que piensen a qué se van a dedicar o qué pueden escoger, nosotros mismos, ¿no? Pensamos que quizá hay otros caminos mejores, más solventes. Es decir, hay un trabajo ahí también desde dentro fuerte que hacer. Tú decías antes, tú cuando entras en un aula, el chaval sabe si has dormido bien, si no, pero vosotros también lo percibís de ellos muchas veces. Cada uno viene de un contexto socioeconómico diferente, cultural, lo que sea. ¿Cómo crees que se genera? Porque hablamos de la empatía del profesorado hacia el alumnado, pero ¿cómo es la del alumnado hacia el profesorado? O se me ocurre, por ejemplo, ahora con la huelga en Valencia, que tú trabajas allí, ¿cómo se genera la empatía del alumnado hacia el profesorado? Yo creo que son relaciones humanas y eso se nos olvida, ¿no? Y hay una intimidad muy fuerte y muy especial entre profesorado y alumnado porque están compartiendo muchísimas horas juntos, lo decimos, pero es verdad. Claro, muchos de nuestros chavales pasan más tiempo con nosotros que con sus familias. Entonces, es verdad que es un vínculo diferente, pero a la vez es muy íntimo, es muy estrecho, hay un acercamiento muy poderoso y es imposible no implicarse, ¿no? Yo de verdad no creo ni el profesor más gris del mundo, ni el más burocratizado es capaz de separarse completamente de ahí. Y ellos, en términos generales, igual. Claro. Y de hecho creo que es sano compartir determinadas experiencias de vida y creo que es sano hacerlos partícipes de eso. Y creo que en general si te sientas y te pones a hablar y te pones a explicar, ellos entienden y comparten y te ayudan. Hubo una moda hace tiempo, bueno, que no sé si sigue existiendo, que es la educación, digamos, en casa. Eso ya está regulado, ya hay una enseñanza obligatoria, la gente no puede educar a sus hijos en casa, ¿no? Tiene que llevarles al colegio sí o sí, ¿no? Efectivamente, en nuestro caso sí, hay casos muy concretos que puedan tener que ver con alumnado con enfermedades crónicas, pero son cosas muy especiales porque se considera precisamente que el proceso colectivo de la socialización es fundamental dentro de eso, ¿no? Se trata de tejer redes, precisamente. Un libro que cuenta maravillosamente, que hemos contado en un libro una hora, ese mundo de la educación en casa o de la institutriz, es Agnes Grey, de Anne Bronte. Estas hermanas Bronte que son, para mí son marcianas, esas tres mujeres allí en medio de la campiña inglesa que escriben tres obras maestras de la literatura universal, que es como, bueno, pues nada, las Bronte que vinieron de Marte seguramente, cuenta, Agnes Grey cuenta la historia de una institutriz y cuenta hasta qué punto la maltratan sus alumnos. Precisamente yo creo que es un reflejo muy bueno también de esto que comentábamos antes, porque son alumnos muy consentidos por sus padres, que están en casa y que la maltratan salvajemente, ¿no? Y esto también, bueno, pues es un libro también muy antiguo, es un clásico, pero también nos hace reflexionar mucho sobre la culpa de quién es cuando un alumno maltrata a un profesor, ¿no? Y lo comentábamos antes, tiene seguramente más que ver con su entorno o con lo que han aprendido que con su propia esencia, ¿no? Exacto, con esos patrones sociales. La sociedad nos maltrata. La sociedad sigue teniendo una imagen del profesorado muy negativa, de alguna esa manera. Imagen de siempre. Claro, es que como los profesores tenéis 3 meses de vacaciones... Sí, efectivamente. Nadie tiene 3 meses de vacaciones. Y no tienen ningún problema. Y claro, quien pueda soportar emocionalmente estar ahí en las aulas, que venga y me lo cuentan, ¿no? Entonces, de alguna manera, están repitiendo eso. Y además no es que lo estén repitiendo con el profesorado, sino con un montón de profesiones, esa actitud o esa cierta condescendencia casi servil, ¿no? Como nosotros estamos en el lugar de servirles
a ellos, ¿no? Como si fuéramos una especie de el cliente siempre tiene la razón y entonces al final tengo que conseguir efectivamente que ellos se sientan bien con eso. Y es un error, es un error de base, pero ahí sí que necesitamos mucha ayuda y muchas manos desde muchos lugares para reforzarnos. Vamos a terminar con un mensaje de esperanza. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de la educación? ¿Por dónde tenemos que pasar para que esto funcione y para que nuestra sociedad funcione con una educación sólida? Sí, yo soy muy optimista y además en lo que tiene que ver con el alumnado, más todavía. Creo efectivamente que nuestra chavalada lee, que nuestra chavalada piensa, que nuestra chavalada tiene muchas ganas de conversar sobre muchas cosas. Creo que el problema tiene que ver con que le estamos diciendo que su educación, o por lo menos la educación pública, no es prioritaria, no es lo más importante y que por eso puede estar en un aula que se está cayendo donde no funcionan las persianas o donde está casi a 40 grados. Claro, si tú no le haces sentir que eso es importante, esas personitas van a empezar a pensar desde otro lugar. Entonces, hay que valorar todo lo que rodea el sistema o la institución para que ellos lo valoren también. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Recuerden, lean Agnes Grey de Anne Bronte, maravilloso. El Señor de las Moscas, de William Golding, absolutamente imprescindible. Stoner, uno de mis libros favoritos de la literatura, de John Williams. Adiós, señor Chips, hay que leerlo, es delicioso, de James Hilton. Es una lectura muy amable y deliciosa, pero el libro que no se pueden perder es Historia de una maestra. De verdad, si no se lo han leído, enfréntense a este libro porque les va a apasionar. Habla muchísimo de educación y habla de cosas esenciales en nuestro tiempo. Y cuiden a sus profesores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Viviana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.